Amén. Hermanos, les voy a pedir que pueda buscar en su Biblia, por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Cuando lo encuentre, me dice amén, por favor. Bien. Tan rápidos, bien. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Como saben ustedes, hemos estado comenzando ya a ver la serie de Filipenses, una carta que se caracteriza por un llamado al gozo, porque muestra a Pablo en una vida de gozo y de alegría, lo que debiera ser claramente marcado en los cristianos, ¿no? Porque debiéramos ser los primeros en vivir esta vida de gozo, de alegría, de felicidad, no por las cosas terrenales, sino por las cosas celestiales que nos han sido dadas. Y Pablo la semana pasada nos estuvo compartiendo, pastor, ¿cierto?, cómo él hace una oración por los hermanos y de alguna manera él desvela o abre su corazón a los hermanos que estaban en Filipos. Él es sincero en decirles cuáles eran las motivaciones para orar, su crecimiento, que ellos conocieran más el amor, que ellos fueran perfeccionados, que ellos fueran llenos del Señor. Y sigue en esta línea lo que hoy día vamos a ver, pero Pablo comienza a hablarles un poco más acerca de la situación que él estaba viviendo hoy día y lo hace con la intención de cambiar la perspectiva que ellos tienen en la forma en que ellos estaban mirando precisamente lo que estaba ocurriendo. Acuérdense ustedes que Pablo había visitado, nos dice Hechos 16, la ciudad de Filipos, ¿cierto? Hubo fruto en esa ciudad, se levantó una iglesia, pero Pablo, entre que ese momento que fue por primera vez y que le escribe esta carta, pasa mucho tiempo. Pablo tuvo otros viajes, anduvo en otros lugares, predicó en otras ciudades, vivió otras dificultades, hasta que en este momento determinado que vemos la carta, él le escribe nuevamente a la iglesia en Filipos. Y hoy día vamos a ver esta sección de la carta en que él les explica a los hermanos qué pasa con todo esto de que este hombre que les predicó a Cristo, que les habló de libertad, hoy día está preso. Y obviamente los hermanos, como amaban a Pablo, se preocupan. Entonces él les está explicando hoy día en este fragmento qué está pasando. Lo que vamos a ver hoy día lo vamos a desarrollar en 3 puntos, que son una perspectiva correcta del pasado, una perspectiva correcta del presente y un tercer punto que se va a llamar Pablo, sus padecimientos y la misión de Dios, una perspectiva correcta de la soberanía de Dios. Si miramos el versículo 12, por favor véalo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en esta parte es como si Pablo le estuviera diciendo: hermanos, escúchenme, lo que les voy a decir es realmente importante. De nuevo, imagínense, Pablo, amado por la iglesia de Filipos, un hombre que llevó el Evangelio y trajo esperanza y trajo salvación. Si nos acordamos de lo que pasó con el carcelero, ¿se recuerdan ustedes? Que él se iba a suicidar porque la cárcel se había abierto, pero llega Pablo, ¿cierto? Y le dice: no, estamos todos acá, le comienza a predicar el Evangelio y no solo cambia a él, sino cambian su familia y hay mucho fruto en Filipos. Pablo llegó a ser muy amado, pero este Pablo, después de muchos viajes que realizó, pasó prisiones, sufrió azotes, vivió injurias, traiciones, peligros en el camino, peligros en la ciudad, lo amenazaron sin número de veces y de alguna u otra manera la iglesia en Filipos, por lo menos de algunas de estas cosas, se debe haber enterado. Entonces imagínense ustedes, ¿cómo veía la iglesia en Filipos que Pablo hoy día estuviera preso sin saber lo que iba a pasar con él?
Ellos sabían que en este tiempo los romanos eran duros en castigar a los delincuentes, ¿o no? Por lo tanto, ellos claramente temían por la vida de Pablo. Por eso Pablo le está escribiendo esta sección, y quiero que tengamos en foco que él le está tratando de consolar y animar a la iglesia. Imagínense ustedes el día de mañana, yo esperaría que así fuera, llegaran un domingo y no estuviera pastor, no hubiera ningún líder, todos presos, amenazados. ¿Cómo se sentirían ustedes? Gracias. Gracias, hermano. Yo sé que algunos estarían tristes, ¿cierto? Pero esto le estaba pasando a la iglesia. Eso le estaba pasando a los hermanos en Filipos. Pablo era muy, muy amado. Y esto provocó una reacción que era natural, entre comillas, por una visión humana, que era que algunos se deprimieran. Algunos claramente veían la situación de Pablo y sentían lástima, sentían pena y enfrentaban, ¿ok? ¿Cómo seguimos predicando? ¿Cómo seguimos haciendo iglesia? Si somos amenazados, nuestro líder está preso, aquel que nos predicó, wow, ¿cómo seguimos? De alguna manera una mirada un poco pesimista. Pero Pablo nos está mostrando algo que es tremendo. En medio de esta situación y de todas estas dificultades, Pablo está teniendo una perspectiva correcta de todo lo que ha pasado. Él no está viendo dificultades en el progreso del Evangelio, él está viendo la mano de Dios en todo eso. La declaración de Pablo es tremenda, hermanos. Él dice, hermanos, todo lo que me ha acontecido, mis prisiones, los peligros, las traiciones, los azotes, el ir de allá para acá, el andar a veces sin comida, el viajar a estos lugares, el estar en cárceles, no ha sido en vano. Todo eso ha colaborado al progreso del Evangelio. Pablo está grabando en la mente de los hermanos en Filipos que todas las prisiones y los dolores que ha sufrido no fueron en vanos. Hermanos, todo el sufrimiento que Pablo vivió, todo el temor que ellos tenían, él lo está cambiando para que puedan ver realmente lo que Dios está orquestando. Y en esto tenemos que ser conscientes de que cada una de sus vidas, cada una de las cosas que nosotros vivimos, de alguna manera a veces las vemos aisladas o vemos que no tienen sentido, pero todo, hermanos, está en un plan de Dios. Un plan que Dios está entretejiendo con un propósito especial, con algo singular que Él está haciendo para su gloria. Pablo de alguna manera está tratando de mostrarnos, hermanos, que todo fruto espiritual requiere un sacrificio terrenal. Y esto Pablo lo entendía, porque lo aprendió así de Jesús. Si usted quiere ver algún fruto espiritual, tenga por seguro que le va a demandar un sacrificio terrenal. Y no estoy hablando, para que no lo piense, de que vamos a ir a hacer mandas, ni vamos a prender velas, ni vamos a caminar con las rodillas ciertos kilómetros. Estoy diciendo que claramente, si queremos fruto espiritual, necesitamos sí o sí sacrificar algo terrenal. Y le voy a explicar de qué se trata. Juan 19:30 nos está mostrando un claro ejemplo de esto. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿En qué momento se nos da esta escritura? Cuando Jesús fue crucificado. ¿Y cómo fue crucificado? ¿Cómo fue? Llegó Jesús, se puso en la cruz, dijo, bueno, morí, listo, consumado es. ¿O será que vivió azotes, torturas, burlas, injurias, sufrimiento para traer un fruto espiritual o no? Que era la salvación de aquellos que iban a confiar en Él. Isaías lo detalla más. En Isaías 53 del 3 al 7 y el versículo 11 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Lo comprendemos? A pesar del sufrimiento, la angustia y de todo lo temporal que vivió Jesús, Él produjo fruto eterno. Él produjo un fruto espiritual por su sacrificio terrenal. Y esta realidad, que es tan natural en el Evangelio, parece que para nosotros es muy distante, porque estamos en una sociedad y en una cultura egoísta en la cual el sacrificio, salvo por tus proyectos personales, no es bien visto. Te puedes sacrificar y trabajar 12 horas diarias, 20 años de tu vida para conseguir tu casa, tener un buen auto y darle buena educación a tus hijos. Pero cuando hablamos de sacrificio por el Evangelio, no tengo tiempo, estoy ocupado, no me alcanzan los recursos y no comprendemos que el fruto espiritual, hermanos, viene de un sacrificio terrenal. No hay otra forma. El Salmo 126, versículo 6, ojalá se lo grabe, hermano, lo dice claramente. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando el labrador trabaja el campo, hermanos, él sufre por trabajar el campo. Tiene que luchar contra el sol, tiene que luchar contra las inclemencias, contra la dureza del terreno, sacrificarse, levantarse temprano, acostarse tarde, sacrificar su cuerpo físico para el día de mañana obtener un fruto. Y la Biblia es clara en mostrarnos todas estas analogías respecto a lo que significa obtener un fruto espiritual. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos, quiero que sepan, hermanos de Filipos, que todo lo que me ha pasado no ha sido en vano, sino que ha redundado en el progreso en el Evangelio, ha traído fruto en el Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está cambiando la forma de que los hermanos ven todo lo que le ha pasado. Pablo tenía claramente una perspectiva celestial de lo que estaba ocurriendo. Él no se estaba echando a morir en la cárcel. Pablo no estaba escribiéndole a los hermanos, rogándoles clemencia, diciendo, por favor, envíen a alguien a verme, estoy triste, estoy solo. Tantas cosas que me han pasado, miserable de mi vida hacia atrás. Él está diciendo, no, hermanos, cada una de las cosas que ocurrió ha redundado en el progreso en el Evangelio. Dios ha sido glorificado. Hay fruto de todo mi sufrimiento. Él tenía muy claro el propósito y la misión de su vida. Yo le pregunto, ¿no vale la pena el sacrificio, el sufrimiento en pos del progreso del Evangelio? ¿No valdrá la pena acaso? Porque nos acostumbramos a mirar las cosas de una manera equivocada. Y la cultura hoy día nos vende que solo vale la pena sacrificarse por lo que tú deseas, por tus anhelos, por tus proyectos. Ese no es el reino de Dios, hermanos. Si queremos un ejemplo actual, o relativamente actual, podemos hablar de Jim y Elizabeth Elliot. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Ellos fueron un matrimonio que estuvo de misiones en el Ecuador, evangelizando o tratando de contactar una tribu no alcanzada hasta ese entonces que se llamaban los Aucas o los Huaorori, se les dice. Su historia es súper conocida porque ellos estuvieron entrenándose durante muchos años, llegaron para alcanzar esta tribu no alcanzada, que no había tenido contacto con la civilización y que eran muy violentos, y después de mucha planificación, de oración y de tiempo de trabajo, 4 de los principales misioneros, entre ellos Jim Elliot, en su primer contacto con los indígenas, ellos los mataron a todos. Quedaron 4 mujeres viudas y muchos niños sin padre en este primer contacto. Y es tremendo, hermano, porque el sacrificio de ellos, nosotros lo podríamos ver como un fracaso. Qué terrible es que estos misioneros que se prepararon y fueron, murieron. Pero sabe que a través de ese sacrificio, su esposa, Elizabeth Elliot, con otras mujeres lograron entrar en la tribu y llevar el Evangelio y llevar salvación. Esa es una película, más bien los hechos que acontecieron, están relatados en una película que se llama Punta de Lanza. Y es increíble, hermano, que nosotros perdemos de vista que de alguna manera el Evangelio progresa por el sacrificio de hombres, por los sacrificios terrenales de hombres. Aunque parezca una tragedia,
muchas cosas que ocurren a hombres de Dios o a hombres que aman al Señor, hermanos, eso es lo que va moviendo y llevando el Evangelio a distintos lugares. Cuando nosotros miramos esta iglesia, hoy día usted está acá y está sentado de la mitad para adelante en una silla cómoda y de la mitad hacia atrás está sentado y por eso tiene que dar gracias, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos esto, usted debe considerar, hermano, que lo que hoy día se ha logrado, sea mucho, sea poco, ha costado lágrimas, ha costado dolor, ha costado tensiones y angustias en pastor y en los que han servido. Han existido noches sin dormir, han habido momentos familiares que se han perdido, han habido insultos que se han recibido, ha habido calumnias levantadas. Y yo le pregunto, ¿no valdrá la pena por aquellos que han conocido al Señor en estos años en la iglesia todos esos sacrificios? ¿Qué cree usted? ¿O usted preferiría que nada de eso hubiera pasado para que nadie sufriera y nadie de los que ha recibido salvación acá lo hubiera recibido? ¿Lo ve? Hermanos, tenemos que tener una mirada de lo alto, celestial, de las cosas que nos ocurren. Dios claramente está entretejiendo su historia con la nuestra en su plan y nos lleva a propósitos que son celestiales, pero nada de eso está apartado del sufrimiento. Pablo le está mostrando a los hermanos, no quiere que se acobarden en la misión. Ellos van a enfrentar, y esto es tremendo, Pablo escribe esta carta entre el 50 y 54 después de Cristo, más o menos 10 años antes de que comenzara una de las persecuciones más duras que ha tenido el cristianismo por mano de Nerón, donde colgaban a los cristianos y les prendían fuego y iluminaban Roma. Y él, sin saber lo que iba a venir, le estaba diciendo, hermanos, el sufrimiento no es muestra de que lo estamos haciendo mal. El sufrimiento es solamente algo más que viene de la misión, donde Dios va a ser glorificado y el Evangelio va a progresar. Por lo tanto, no podemos tener esta mirada de corrernos del sufrimiento, de querer apartarnos, porque es parte de la misión de Dios para nosotros. ¿Lo entiende? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, porque como somos de una naturaleza pecaminosa, nos vamos a subir por el chorro. La aclaración que Pablo hace, quiero dejarla muy, muy acotada, porque Pablo vivía en pos de la misión. La Biblia claramente nos dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Pero eso no significa que todas las cosas hagan progresar el Evangelio. Es muy diferente, porque Pablo no está diciendo, ok, tomaste malas decisiones, te endeudaste de más, ahora estás complicado. Bueno, sí, el Evangelio va a progresar, hermano. No. Él no está diciendo, no te cuidaste, fuiste infiel, quebraste tu matrimonio. Bueno, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, así que siga adelante, el Evangelio va a progresar. No. Él está diciendo que su trabajo en el Evangelio, que su esfuerzo en el Evangelio, a pesar de las dificultades, lo va a hacer progresar el Evangelio. No está hablando de las cosas personales, y quiero hacer ese paréntesis muy acotado, hermano. Porque es diferente que suframos por culpa de nuestros pecados y de nuestra irresponsabilidad a que suframos por la causa de Cristo. Porque tenga por seguro que cuando sufra por la causa de Cristo y se sacrifique por la causa de Cristo, ahí el fruto va a venir. De otra manera puede que estemos solamente pagando las consecuencias de nuestro pecado. Y aún Dios es tan misericordioso que nos va a sacar adelante. Sí, es cierto, la promesa nos dice que a los que le amamos todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas. Pero no todo va a ayudar al progreso del Evangelio. De hecho, es más, muchas de las malas decisiones que tomamos van en desmedro y hacen tropiezo a la labor del Evangelio. ¿Me entiende? ¿Amén? ¿Qué implica entonces, hermanos? Ojalá pudiéramos reflexionar un minuto y mirar hacia atrás. Sobre todo lo que usted ha invertido en pos del reino de Dios. Porque sabe que nada de eso ha sido en vano. Cada cosa que nosotros hemos hecho, venir a servir, venir a tocar un instrumento, levantarse a estar en la puerta, servir a los hermanos, nada de eso, hermanos, ha sido ni será en vano jamás. Porque Dios se vale de todo eso para hacer progresar su evangelio. Y aquí un testimonio personal, solo un paréntesis, siempre lo cuento porque me gusta. Pero para que no lo desestimen,
Cuando yo llegué al Señor, hace más o menos 10, 11 años atrás, iba tarde, mal y nunca a la iglesia, tenía mi vida, carreteaba con mis amigos, como lo hace cualquier joven, estaba en la universidad, primer y segundo año, y aparecía en la iglesia tarde, mal y nunca. Pero había un hermano, el hermano José, que estaba en la puerta de la iglesia. Ese hermano yo llegaba y me abrazaba, oraba por mí, me bendecía. Una vez al mes, una vez cada 2 meses que aparecía. Pero sabe que fue tanto lo que me impactó su amor, que pude comprender cómo el amor de Cristo estaba en ese lugar. Y eso marcó mi vida, hermano. Por lo tanto, esa labor que uno puede decir a veces, oye, el hermano que se pone en la puerta, que nos saluda, que quiero pasar rápido, sabe, es una labor muy importante. Y eso que para él quizás puede haber sido un esfuerzo, un sacrificio, porque no a todos nos gusta abrazar y ver a las personas, trajo un fruto, hermano, en mi vida. Por lo tanto, no desestime lo que puede hacer para el Señor. ¿Ok? Punto 2, una perspectiva correcta del presente. Una vez que Pablo les dice y anima a los hermanos en Filipo, le dicen, ok, miren, las cárceles, las prisiones, los viajes, todo lo que viví, despreocúpense, eso no ha sido malo, al contrario, ha provocado el progreso del Evangelio. Él les llama a ver lo que hoy día estaba viviendo, cuando él escribe. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y lo que Pablo hace es precisamente explicar hoy día, ¿ok? Llegué, viví muchas cosas, pasé por muchas ciudades y aunque sufrí, me azotaron, me persiguieron, me traicionaron, hubo fruto. Pablo pasó por Corinto, pasó por Berea, tuvo varios viajes entre medio hasta que volvió a escribir y hubo fruto en todos esos lugares. Pero él hoy día les está diciendo, él nos muestra que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué significa esto? Podemos inferir lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en Filipos? ¿Qué pasó cuando él estuvo en Filipos con el carcelero? ¿Sí? Gracias. Recibió testimonio, ¿cierto? Ahí hubo algo milagroso, un terremoto, y él claramente se iba a suicidar y Pablo lo detuvo y él se convirtió. Pero sí podemos saber por seguro que en esa prisión, en Filipos, la primera vez, Pablo dio testimonio. Pablo, con sus oraciones seguramente, no lo especifica el texto, pero con sus oraciones o su forma de ser o sus alabanzas dio testimonio de Jesús. Y a pesar de que ahora, cuando él vuelve a escribir esta carta en esta otra prisión, no nos está diciendo qué o cómo pasó, sino está diciendo que Cristo ha sido conocido en todo el pretorio, que era la guardia romana, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos inferir? Que claramente la conducta de Pablo, sus oraciones y su forma de ser en el Señor estaba siendo conocida por aquellos que le rodeaban. Y no termina ahí, sino que dice también, bueno, Cristo se ha hecho patente en todo el pretorio y a todos los demás. Tampoco especifica quiénes son todos los demás, pero sí nos está mostrando que no solo el círculo cercano en la cárcel estaba conociendo de Jesús, sino que más en la ciudad también se estaba dando a conocer. Qué tremendo es que a pesar de la prisión de Pablo, el Evangelio seguía expandiéndose y seguía moviendo. Seguramente podríamos pensar que los carceleros conversaban entre ellos, ¿cierto? Hoy hay un tal loco ahí metido en la cárcel que está hablando de un tal Jesús que dijo que hizo tales cosas y la voz se corría y Jesús empezaba a escucharse en los distintos lugares donde se juntaban los guardias, en las ciudades, en las calles, y todos sabían que algo pasaba con un tal Jesús y un tal Pablo que estaba preso ahí. Claramente apoyado por el testimonio de Pablo, y eso es tremendo. Aunque Pablo está preso, el Evangelio corre libre por las calles. Eso estaba mostrando Pablo. Le estaba diciendo a la iglesia en Filipos, miren, no solo lo que pasó colaboró, sino que además ahora, a pesar de que estoy preso, el Evangelio sigue corriendo. No ha llegado solo a los guardias que están aquí a mi lado, sino que el Evangelio ha corrido a las calles, se ha hecho conocer, la gente está hablando, algo está pasando. ¿Qué cree que formaba esto los hermanos que leían esta carta?
valor por las palabras de Pablo, porque él con ese propósito les está escribiendo también. Que aprendan a mirar las dificultades y todo lo que están viviendo como algo digno de tomar valor, de animarse. Él ahora está cambiando la perspectiva. Ellos pudieron haber pensado, pobre Pablo, porque va a estar preso. Y ahora, pobre de la misión, ¿cómo va a correr sin Pablo? Pero Pablo nuevamente les está diciendo, no se preocupen. Aunque yo esté preso, la misión va a seguir adelante. Aunque yo esté en cadena, el Evangelio va a seguir libre. Y le está cambiando de nuevo la manera de ver su presente. Cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Es como si Pablo le dijera, hermanos de Filipo, no se impacienten ni tengan temor. Mi prisión no ha minado el ánimo de nuestros hermanos, sino que por el contrario, muchos han cobrado valor y ahora predican aún más. Los pocos hermanos, o los que se iban convirtiendo en la ciudad donde Pablo estaba preso, ahora tenían más valor. Estaban más atrevidos en su predicación, eran mucho más valientes de salir a las calles, de hablar de Jesús, de hacer correr el Evangelio. ¿Me entiendes? Qué tremendo. Lo que Dios hace en el corazón de su pueblo, aún en los momentos en que pareciera ser que a veces los momentos de presión o los momentos de angustia logran de alguna manera diferenciar entre los tibios y aquellos que son fervientes. De hecho, no sé si usted vio la noticia, no de las noticias legales, Liberaron ayer o antes de ayer al pastor Andrew, que estuvo preso en Turquía. Preso a 2 años. Pablo no está diciendo que esto parecía de Pablo denunciar a los que predican falsedad y los ponen multa, sino que Pablo está diciendo que lo predican la verdad, pero lo hacen con mala intención. No nos damos detalles, pero podríamos inferir quizás que hay algunos que cuando llegó Pablo, ¿cierto?, se vieron amenazados en su fama, en su conocimiento, y más predicaron el Evangelio, o sea, fueron más incisivos en puntos que eran verdad, pero que claramente podían sacar. Pablo, de alguna manera, por eso. Pero también vemos algo tremendo, que es la providencia de manera misteriosa, de manera que a veces no comprendemos. Dios de manera providencial aún usa a esos predicadores que tienen malas motivaciones para traer salvación. Y en esto quiero ser claro, porque quizás más de algunos de los que estamos acá conocemos a Cristo en iglesias que no enseñaban toda la verdad, o en iglesias donde había hombres que deseaban más el poder o la fama que predicar y enaltecer a Cristo. Pero ¿sabe qué? Dios en su misericordia aún a esos hombres, o la palabra predicada por esos hombres, aún así la puede usar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo miramos nosotros hoy día lo que tenemos? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hacemos?
¿Estamos del lado de aquellos que predican por malas motivaciones? ¿Queremos que nuestros hijos sirvan en un ministerio y los empujamos a servir en un ministerio para que el apellido de la familia esté ahí, ¿cierto? En este hijo que está adelante tocando, cantando, ministrando. ¿Eso es lo que nos motiva? ¿Servimos para que los hermanos sepan que yo soy un hombre que sirvo y estoy ahí en primera línea? ¿O servimos de manera sincera, con un corazón entregado a Cristo, pensando en la gloria de su nombre antes que en mi enaltecimiento? Porque sabe que cualquiera de los dos probablemente puede tener un trabajo provechoso hacia los demás. Pero aquel trabajo que solamente trae fruto personal va a ser aquel que lo haga con la motivación correcta. ¿Me sigue? Algunos piensan en venir a Cristo por los beneficios que éste da. Por tener una linda familia, por alcanzar la prosperidad económica, por ser sano de alguna enfermedad, por tener un buen vivir, ¿cierto? Pero la verdad es que no siempre el Evangelio va a ser así. Dios no necesariamente va a permitir que vivamos todo eso. Que tengamos o la mejor familia, o que tengamos el mejor pasar económico, o que seamos los mejores. Porque la meta de Dios en el Evangelio no es esa, sino llevar hombres a la semejanza de Cristo, hacerlos crecer en santidad. Es decir, que demos fruto espiritual. ¿Y sabe qué demanda ese fruto espiritual de nosotros? Sacrificio. En lo terrenal. No hay de otra manera. Muchos son los que hoy día se excusan de servir a Dios, de bendecirle, de bendecir a su cuerpo, de anunciarle. No puedo ir a la iglesia porque el trabajo me consume mucho tiempo y energía. No puedo ir al grupo de conexión. Realmente, de verdad tengo muchas cosas que hacer. No puedo diezmar ahora, tengo tal o cual problema. No puedo servir, no puedo involucrarme, no puedo discipularme, no puedo hacer nada. Hay miles de excusas que podríamos levantar, miles de excusas. Y yo quiero decirle, hermanos, que miremos, porque nadie de nosotros sabe lo que va a pasar mañana, ¿sí? ¿Alguien tiene algo firmado de qué va a venir el día de mañana? Para mí esta semana comenzó como una semana normal y dije, bueno, es otra semana más, volví a la iglesia, todo bien, estamos en recuperación, en el hospital. Nada que hacer. No tengo control de las cosas. Usted no tiene el control que cree tener de todas las cosas, hermano. Por eso es importante saber, mirar con la perspectiva de Dios lo que hoy tenemos. A muchos Dios les ha bendecido con recursos económicos y la pregunta sería, ¿cómo estás sirviendo a Dios con eso? A muchos Dios les ha dado una casa grande y mi pregunta es, ok, tu casa grande, ¿cómo la has dispuesto para el progreso del Evangelio? ¿Lo has hecho? A muchos quizás no tienen ni casa, ni tienen dinero, pero Dios quizás les dio tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo tu tiempo hoy día está sirviendo al progreso del Evangelio? Ahora, quizás no tienen nada de lo anterior, no tienen ni casa, ni plata, ni tiempo, pero tienen hijos. Y mi pregunta sería, ok, ¿cómo estás criando a tus hijos para que el día de mañana, Dios mediante, el Evangelio progrese a través de ellos? ¿O no lo estás haciendo? Ahora, si hay alguno que me dice, no, en realidad no tengo ni tiempo, ni dinero, ni casa, ni hijo, pero ¿sabe qué tienes? Si eres cristiano, tienes dones. Y mi pregunta es, ¿cómo estás disponiendo tus dones hoy día para el progreso del Evangelio? Porque la historia linda que nosotros leemos de que Pablo se puede gozar y alegrar, viene de que él tiene su vida a disposición de Cristo. Su tiempo, sus recursos, su familia, su dinero, todo lo que él tenía, poseía, sus habilidades, sus dones, sus talentos, todo estaba dispuesto al servicio de Dios. Algunos se ven hoy día como en la prisión de Pablo, imposibilitados de hacer cualquier cosa. Para todo hay excusa, no hay tiempo para nada, no hay dinero, no se puede, nunca se puede. Se ven en la prisión de Pablo. Tienen esta mirada de verse, pobrecito de mí, si tuviera más tiempo, si tuviera más recursos, si tuviera más de aquí o más de allá o esto otro, pero por mientras, como no tengo nada, estoy en prisión, estoy paralizado. Y otros también se ven en la prisión, otros también se ven dificultados, pero a diferencia de los primeros, estos se ven en el tiempo perfecto de Dios para que el Evangelio progrese. Quizás no tengo tiempo, pero tengo dinero. Gloria a Dios, toma Dios, ahí está, para el progreso de tu Evangelio. Quizás algunos no tienen dinero,
ni tienen tiempo, pero tienen una casa. Señor, aquí está mi casa, las puertas abiertas. Úsala, Dios, que la gente a mi alrededor te venga a conocer a mi casa. Algunos no tienen nada, pero tienen hijos y pueden decir, Señor, aquí están mis hijos, me voy a dedicar, les voy a instruir, me voy a dedicar tiempo a ellos para que el día de mañana tú seas glorificado en ellos, para que ellos te conozcan y para que a través de ellos muchos más vengan a ti y el evangelio progrese. Mi pregunta hoy día, ¿cuál eres tú? ¿Eres un pobre prisionero, miserable, encarcelado, sin poder hacer nada? ¿O eres capaz de cambiar tu perspectiva, poner manos a la obra, tomar valor, ver lo que Dios te ha dado hoy y hacer progresar el evangelio hoy con lo que Dios te ha dado? Porque Dios no nos ha dado lo mismo a todos, hermanos. No todos tenemos lo mismo. Pero estoy seguro que Dios puede usar lo que tú tienes en particular para el progreso de su evangelio. ¿Lo crees? ¿De verdad? Finalmente hay un texto que nos enmarca todo lo que Pablo está diciendo, todo lo que Pablo está enseñando. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Este punto yo le puse como título, Pablo, sus padecimientos y la missio Dei, la misión de Dios. Una correcta perspectiva de la soberanía de Dios. Y aquí, hermano, en este punto Pablo cierra una idea que es maravillosa. Él está dándonos un regalo teológico aplicado, que es la soberanía de Dios. Porque él concluye estas palabras diciendo, bueno, hermanos, ok, estoy en prisión, sufrí para llegar acá y probablemente voy a seguir sufriendo, y de hecho así fue en su último viaje y todo lo que vivió hasta llegar a apelar a Roma. Pero él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Da igual, dice, de una u otra manera, sea de manera sincera o sea de manera deshonesta, Cristo es anunciado y por esto me gozo y me voy a gozar aún. Pablo se goza, hermanos. Se goza a pesar de todas las vicisitudes que él vivió, a pesar de la prisión, a pesar de los que predican con malas motivaciones. Él se goza. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos lograr este gozo en nuestros corazones y andamos amargados o tristes por la vida? Porque no tenemos conocimiento o no somos capaces de ver la soberanía de Dios actuando en nuestra vida diaria. La soberanía de Dios no es un concepto teológico elevado arriba en las nubes que de repente nos acordamos que existe y que es complejo de ver, sino que tiene que ver con Dios obrando hoy día en cada una de nuestras vidas de manera soberana, con toda autoridad y con toda benignidad, hermanos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, dice Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Él es soberano. Yo estoy en la cárcel, pero Él sigue siendo soberano y su misión va a seguir avanzando. Yo sufrí para llegar acá y quizás casi me mataron, me apedrearon, naufragué, lo puede decir Pablo, ¿cierto? Pero de todas maneras, Dios sigue avanzando, porque es su misión. Los que tomaron el curso de Discipulado 1, y paso el dato a los que no lo han hecho, tómenlo, vimos lo que era la missio Dei, la misión de Dios. Dios obrando en misión. Pablo sabía esto. Pablo sabía que él no era el eje central de la misión. Pablo sabía que de él no dependía toda la misión, sino que él sabía que la misión era de Dios. ¿De quién es la misión? Mira a su hermano y dígale, la misión es de Dios. La misión es de Dios. Por lo tanto, Pablo ve en todo este sufrimiento y en toda esta adversidad que la misión de Dios sigue avanzando, porque aquel que guía y gobierna la misión no tiene limitaciones. Dios no está limitado. No está limitado por una celda, no está limitado por un momento de persecución. Dios no está limitado por las adversidades que tú puedas tener en tu familia hoy día. Dios no está limitado por tu falta de recursos económicos o tu falta de tiempo o por vivir en una casa pequeña o por tener o no tener hijos más o menos complicados. Dios no está complicado en eso, hermano. La misión de Dios va a seguir avanzando a pesar de nosotros. ¿Se acuerdan de la prohibición del Espíritu Santo a Pablo cuando él quería ir a Asia? ¿Se acuerdan o no? Esa prohibición trajo fruto en Filipos. ¿Se acuerdan de la prisión de Pablo en Filipos? ¿Qué provocó?
provocó fruto en esa cárcel y en la ciudad. ¿Se acuerdan ahora de la nueva prisión de Pablo? ¿Qué está provocando? Más fruto. Lo que nos muestra la Escritura y lo que Pablo nos está diciendo, hermano, es que en realidad esta misión que depende de Dios, que es guiada por Dios, el cual dirige a sus obreros, va a seguir avanzando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos alineamos con esta misión de Dios? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las dificultades? ¿Podrá haber gozo, no? En medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. Porque sabe, hermano, esto marca mucho. Yo le aseguro que nuestro entendimiento de la soberanía de Dios y nuestro compromiso con la misión de Dios va a marcar el gozo o la tristeza en los momentos difíciles. Usted puede poner 1000 excusas y echarse a morir. Yo lo escucho mucho. No tengo tiempo. No, es que tenía que hacer. No, es que tenía un carrete, por eso no puedo ir el viernes. No, pastor, es que no tengo tiempo para ir a los grupos de conexión. No, es que no tengo tiempo para estar en este lugar. No, es que este día. No, es que esta conferencia. No, es que la familia, la casa, el trabajo. Y toda la vida es una excusa. Cuando no comprendemos que todo eso nos lo ha dado Dios para el progreso de su evangelio. Hermano, a nosotros nos compartieron con mi esposa hace algunos años en una conferencia de misiones, unos misioneros que trabajaban en India, nos dijeron, oye, Dios no da a los hijos como un pretexto o como un estorbo para la misión. Los hijos no son un tropiezo para la obra de la misión, los hijos son una bendición que de una u otra manera Dios los va a usar para el progreso del evangelio. Por lo tanto, ¿qué excusa tenemos, hermanos? Debería haber gozo en nuestros corazones y podemos hallar gozo, un gozo genuino y verdadero cuando comprendamos que todo lo que vivimos hoy día está gobernado de manera soberana por Dios. ¿Lo creo, no? Dios está en control. Pablo le está diciendo a los hermanos, oigan, nada de lo que ha pasado, nada, absolutamente nada se ha escapado del plan de Dios. Todo ha marchado acorde a su propósito, todo se ha encaminado en pos del propósito de Dios. Y hoy día, aunque esté en prisiones, miren, hay gente que está hablando de Jesús. Hay gente que está conociendo a Jesús a pesar de mis prisiones, decía Pablo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Te debates hoy día entre servir a Dios y buscarle o vivir para tus deleites? Eso nos pasa a veces. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitas para la vida te va a ser añadido. Dios no tiene problema en eso. Pero sí te dice que busques primero su reino y su justicia. ¿Te desanima ver la condición y hostilidad del mundo actual? Qué terrible es para nuestros jóvenes que no están bien preparados. O para los que no se preparen bien, porque van a enfrentar en las universidades un ambiente hostil, hermanos. Muy hostil. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te asustan las circunstancias actuales? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ciertamente somos muchos hermanos los que necesitamos un cambio en nuestra perspectiva. Necesitamos que Dios mude la manera en que nosotros hemos visto nuestra historia hacia atrás para dejar de autocompadecernos de los pobres de nosotros que vivimos tantas cosas, ¿cierto? Y no quiero ser pesado en esto, hermano, sino que quiero que veamos cómo Dios obró a través de eso en nuestra vida hacia atrás. Y para que nosotros veamos hoy día todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, para que veamos la mano de Dios en esto. Colosenses 2, versículos 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pueda Dios, hermanos, ayudarnos a gozarnos en medio de nuestra situación actual, porque Él tiene el control de todo hoy día, Él. Pueda Dios quitar de nosotros, hermanos, la autoconmiseración, el lamentarnos por nuestro pasado y que veamos la mano de Dios aún en nuestro pasado, hermano, porque aún ahí estuvo la mano de Dios. Pueda Dios guiarnos hoy día a Cristo y a su gloria, hermano. Pueda volver Dios nuestro corazón hoy día hacia Él, para que vivamos efectivamente en pos del propósito y la misión de Dios, hermanos. Para que nos podamos gozar y para que veamos que cualquier adversidad que se presenta, más cuando apuntamos al Evangelio, a su expansión, va a servir a los propósitos de Dios
en el Evangelio. ¿Lo cree usted? Le invito a que se ponga de pie para que podamos orar al Señor.